Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios te bendiga, un abrazo grande, que Dios te guarde, que Dios te prospere, te bendiga en todo lo que hagas allí donde estás, en tu trabajo, en tu negocio, con tu familia, ¿sí? Que el Señor sea supliendo y bendiciéndote, colmándote de su misericordia, de su amor y su bondad. Doy gracias igualmente a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente compartiendo un mensaje de Dios que sé que a alguien le llega, a alguien le va a llegar, y eso es importante, ¿no? Que podamos nosotros transmitir un mensaje de Dios, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de paz, un mensaje que sea refrescante para tu alma, para tu ser, para tu espíritu, y eso es lo que trato de hacer semana a semana. Y el objetivo es darte a conocer un poco más de Dios. Así que tú conozcas un poco más de Dios, que conozcas su amor, conozcas su bondad, conozcas todo lo que el Señor nos ofrece, ¿sí? Incluyendo a Jesucristo, incluyendo a su Hijo. Amén. Y de eso quiero compartirte en esta hora. Quiero compartirte un poco sobre la misericordia de Dios para con nosotros, para con su pueblo, para con su iglesia, o para todo aquel que para todo aquel que cree en Dios, para todo aquel que ha confiado en el Señor. ¿Sí? Y así que te quiero compartir un poco en esta hora sobre qué es la misericordia de Dios, y vamos a topar un tema importante que lo encontramos allí en el libro de Lamentaciones. Vamos a compartir un poco sobre el libro de Lamentaciones, ¿sí? El libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. La palabra de Dios dice así: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué palabra para más hermosa, una palabra muy importante y una palabra de ánimo, ¿no? Que dice que por la misericordia de Jehová aún no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. Viendo este texto y analizándolo, podríamos decir, wow, qué maravilloso, lo que el Señor nos ofrece día a día. Y es verdad, el Señor nos ofrece de su amor, de su bondad, de su perdón. Pero vemos un poco el contexto en el que se escribe este verso, ¿sí? El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Isaías, o se le adjudica al profeta Isaías, al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, como que él escribe este libro, ¿sí? Ahora, ¿en qué contexto Jeremías escribe este libro? Lo escribe en un momento cuando Jerusalén es llevada en cautiverio, o cuando ya está en cautiverio, está exiliado. Jerusalén también, Judá, han sido ellos, la ciudad ha sido derribada, ellos han sido expulsados, otros han sido llevados prisioneros. Y él escribe este libro en ese contexto, ¿sí? El libro de Lamentaciones revela la patética condición que vivió Judá después de la conquista babilónica de Jerusalén, lo cual ocurrió como resultado de los pecados del pueblo y de su indiferencia a las advertencias proféticas que Dios hacía por medio de todos sus siervos, ¿sí? Lamentaciones contiene reacciones de pesar, que es lo que vamos a leer ahorita, cómo el autor se expresa al momento que lo escribe, ¿no? Tiene también reacciones de destrucción. Aquí dice cómo la ciudad fue destruida, cómo el pueblo fue destruido, cómo el templo fue destruido, ¿sí? ¿Qué pasa acá? En el libro de Lamentaciones, capítulo 1, dice, titula Tristeza de Sión la cautiva, o sea, cuando Jerusalén va llevada en cautiverio. En el capítulo 2 también habla sobre la tristeza del pueblo, pero en el capítulo 3, que es lo que vamos a leer ahorita, dice algo importante, el título, ¿no? Dice, esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Algo importante que el autor tiene acá, y es lo que él, como titula este capítulo, el capítulo 3, dice, esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Él tiene esperanza, habla el autor, de que
solamente Dios puede liberarlos. Por eso dice esperanza de liberación. Si tienen una esperanza de liberación, pero solamente esa esperanza es la misericordia de Dios. Entonces, en el libro, ahí sí, vamos al verso 22, que dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Él le habla en ese momento al pueblo que les dice, bueno, si aún estamos con vida, si aún estamos vivos, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿sí? Entonces como que le da ánimo al pueblo, le dice, hey, calma. O sea, si aún no nos han destruido completamente o no nos han quitado la vida, tenemos una esperanza, que es Dios, que es Jehová, y por su amor y por su misericordia aún no hemos sido destruidos completamente. Y en el verso 23 dice el profeta, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Él declara esta palabra y dice que la misericordia de Dios se renuevan cada mañana, son frescas, día a día hay una renovación de las misericordias de Dios. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios para con nosotros, para con su pueblo, es grande y se renueva día a día. Amén. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Hizo con su pueblo en aquella ocasión, en el destierro de Jerusalén, y hoy lo está haciendo también con nosotros, ¿sí? Por su misericordia, o por la misericordia, por el amor de Dios, aún estamos nosotros acá y nos da esa esperanza de salvación, día a día nos está dando esa esperanza y esas misericordias se renuevan en nosotros cada despertar, cada amanecer, cada respirar. Es una nueva oportunidad que el Señor nos brinda de vivir y de acercarnos a Él y de buscar su perdón, porque muchas veces nosotros nos apartamos de Dios cuando andamos en pecado, cuando andamos caminando por un camino que no le agrada al Señor. En el verso 24 dice, habla el profeta, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Él declara una palabra de confianza y dice, yo solamente espero en Dios, no hay más, para mí no hay otra esperanza, no hay otro camino de salvación, no hay nadie que nos pueda liberar si no es Dios. Él se aferra a Dios y transmite esta palabra al pueblo de confianza en el Señor. Y es lo que tú tienes que tener también hoy en día. Tienes que tener confianza en Dios, de que Dios es el que nos puede ayudar, el que nos puede liberar de todo esto que está pasando y aprender a día a confiar y a pegarnos más a Dios. En el verso 25 del mismo Lamentaciones 3 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. O sea, cuando tú les buscas a Dios, cuando tú realmente buscas su presencia, el Señor va a ser compasivo contigo, va a ser bueno contigo, va a tener misericordia de ti. Por eso Él trata de encaminar al pueblo a que realmente busque a Dios de corazón y no solamente de labios, como por ahí en el libro de Jeremías lo dice, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hoy en día vemos muchos de nosotros que de pronto decimos que amamos a Dios, decimos que realmente buscamos a Dios, pero lo decimos simplemente de labios hacia afuera y no lo sentimos. Tienes que empezar a sentir realmente que amas a Dios, tienes que empezar a vivirlo, a sentirlo en tu corazón, a tener experiencias de búsquedas con Dios y lo más importante, a leer su palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, estás también escuchando la voz de Dios, porque la única manera que tú escuches la voz de Dios es leyendo su palabra. La Biblia, el libro sagrado, es la voz audible de Dios ahorita en nosotros. Es lo que cuando Dios nos quiere hablar, busca tú la Biblia y vas a escuchar lo que Dios quiere decirte. Tienes que buscarle. Entonces, verso 25, bueno es Jehová, bueno es Dios a todos los que en Él esperan, al alma que le busca, al alma que realmente le buscas. Si tú le buscas al Señor de corazón, Él va a ser bueno contigo, Él te va a ayudar en todo lo que emprenda, en todo lo que hagas. Verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, y bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Yugo significa apartarse del mal, apartarse de ese camino de pecaminosidad que a veces llevábamos y caminar junto a Dios. ¿A qué le llamamos yugo? A una carga.
Digamos que nosotros podemos decir, sí, nuestra carga sería, en un contexto, en una ilustración, es cuando tú te alejas del mal y te apartas de esa vida que llevabas desenfrenada, o esa vida llena de pecado, o esa vida mundana, ¿sí? Y apartarte de ahí cuando tus amigos, cuando tu familia se te burla, se te empieza a mofar porque de pronto ya no visitas lugares que antes visitaba, de pronto ya no tienes esa costumbres o de salir, de farrear, de hacer cosas malas. Entonces cuando tú te apartas, empiezas realmente a caminar con Dios. Ahí es que el Señor dice en su palabra también en Mateo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Sí? Llevar mi yugo sobre vosotros, que ligera es mi carga. O sea, tenemos que aprender a buscar a Dios. Verso 28. Que se siente solo y calle, porque Dios es quien lo impuso. Entonces, todo esto que pasa, todo esto que está pasando en nuestra vida, lo permite Dios. Dios está permitiendo todo lo que está pasando y todo lo que está pasando en tu vida. Sí, pero lo más importante de todo esto, y volviendo al tema inicial que hablábamos sobre el libro de Lamentaciones, el profeta escribe este libro en el contexto en que el pueblo estaba en cautiverio y había sido desterrado de sus dominios, de sus tierras. La ciudad había sido caída a ruina. ¿Sí? ¿Y por qué ocurrió esto? A causa del pecado del mismo pueblo. ¿Por qué ocurre lo que está pasando en el mundo entero? A causa del pecado de la humanidad. ¿Sí? A causa de toda la maldad del hombre ocurre todo lo que, o pasa todo lo que ocurre en la actualidad. Por eso, por la maldad de nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Dice el salmista David en el Salmo 51, 1, 2, dice: ten compasión de mí, oh Jehová, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda maldad y limpia mi pecado. El salmista David escribe este Salmo 51 una vez que él peca. El salmista David pecó, aquella vez que cometió adulterio, él peca. Entonces él busca el perdón de Dios y escribe este Salmo 51. Y él dice estas palabras: ten compasión de mí, oh Jehová, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Él sabía que la única esperanza que él tenía de salvación era Dios, no había más. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, él sabía que solamente Dios podía perdonarle, y Dios le perdonó, Dios lo restauró, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día? Igual que David, confesar de que tenemos pecado en nuestro corazón y apartarnos del mal, apartarnos de allí, buscar la salvación de Dios, buscar el perdón de Dios, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, se renuevan día a día. Como alguna vez dijo el ciego Bartimeo: ten compasión de mí, hijo de David. Cuando él escucha hablar de Jesús, y en su condición de ceguera, él sabía que la única esperanza que él tenía era Jesucristo. Y hoy día nuestra única esperanza es el Señor, es Dios, Jesucristo. Es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nuestra esperanza de vida que tenemos nosotros hoy en día. ¿Sí? Nuestra esperanza, nuestra única fuente de salvación es Jesucristo. Y yo te animo a que confíes en Dios, a que creas al Señor y a que te arrepientas de todos tus pecados y empiezas a confiar en el Señor, empiezas a depositar tu vida en Él. Todo tu ser, todo lo que hagas, deposítalo en las manos del Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer hoy en día. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 9, la parte segunda, dice: el Señor Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás les va a abandonar. Lo dice Segunda de Crónicas 39. El Señor Dios es compasivo, amoroso, misericordioso. Y si nosotros, dice, buscamos su presencia, Él jamás nos va a abandonar y nos va a recibir con los brazos abiertos, como compartíamos la semana de Lucas, cuando veíamos la historia del hijo pródigo. Aquel su hijo vuelve, él lo recibe con los brazos abiertos y hace una fiesta porque era su hijo que se había ido y regresa nuevamente.
Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nosotros regresemos, que hagamos como este hijo pródigo, que volvamos a los brazos del Padre, volvamos a los brazos de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y aceptemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que Él murió por nosotros, por amor a nosotros, Él murió en la cruz del Calvario. Eso es lo que el Señor quiere que le busquemos. Y te sigo leyendo en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, el verso 37, y dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? ¿Quién puede decir que pasa algo que Dios no lo permita? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué nos lamentamos tanto? Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre que peca, ese sí laméntese, pero aquel que vive confiando en Dios. Y dice en la parte anterior, todo lo que pasa en el mundo, el Señor lo permite. Él permite que pase lo bueno y lo malo, ¿sí? Porque todo depende de Dios, todo es de Él, todo es de Dios, ¿sí? Entonces el Señor quiere que le busquemos, quiere que le busquemos su presencia. Y en el libro de Lamentaciones 40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Eso es importante que tenemos que hacer nosotros, escudriñar nuestros caminos, escudriñemos nuestros caminos. Veamos cómo estamos caminando nosotros, hagamos una radiografía, examinémonos como en un espejo y veamos cómo estamos caminando en el mundo, en la vida, cómo estás caminando, cómo eres tú como padre, como madre, como hijo, como hermano, como jefe, como empleado, como cualquier área de tu vida. ¿Cómo estás caminando tú? Escudriñemos nuestro caminar, ¿sí? Y volvamos a Dios, dice la palabra, volvámonos a Jehová, volvámonos a Dios. Que la Biblia sea un espejo para nuestra alma, para ver cómo estamos caminando. Siempre digo, esto no es religión, la Biblia no es religión, la Biblia simplemente es un manual de vida para que el ser humano se guíe correctamente en este mundo. La Biblia es un manual de vida, es un manual que nos enseña a caminar rectamente por este mundo, o a peregrinar por este mundo. Sí, eso nos enseña la Biblia, eso nos enseña la palabra de Dios. Es un reflejo que nosotros tenemos de cómo ser buenas personas. Y escudriñemos, vemos cómo estamos caminando, cómo somos en realidad. Eso es lo que el Señor pide que nosotros hagamos, que veamos cómo estamos caminando y que reconozcamos, dice el Señor, reconozcamos que le necesitamos a Él. Porque nosotros sin Dios no somos nadie. Nosotros sin Dios no valemos, dice la Biblia. ¿Sí? Con Dios somos todo, pero sin Dios no somos nada. Y culmino en el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 18, una palabra maravillosa que el Señor nos enseña, nos dice que Dios, o ¿qué Dios hay como tú? Dice aquí el profeta, ¿qué Dios hay como tú? Que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente del pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amor. Qué maravillosa palabra, te la repito. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. El mayor placer de Dios es amar y amarnos a nosotros. Amar y amarnos a nosotros. Dios te ama, te ofrece de su amor, de su bondad, de su compasión. Lo único que tú tienes que hacer es aceptarle y buscarle. Acepta este amor. Por ahí en Isaías dice 55, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Busquemos a Jehová, llamémosle y Él nos va a escuchar, ¿sí? Dios te bendiga, un abrazo grande. Oro por ti, oro por tu familia, oro por tu situación, ¿sí? Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice a cada persona que está viendo esta proyección, a cada persona. Que seas tú trayendo de tu misericordia, de tu amor, de tu compasión, Señor, sobre cada uno de ellos. Padre, bendícelo, Señor mi Dios. Bendice sus trabajos, bendice sus negocios, bendice su familia, Señor. Su salud, cualquier situación adversa que estén pasando, Señor, seas tú poniendo tu mano sobre ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Bendice, Señor mi Dios, a cada persona, Señor, que está ahí. Señor, bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Consume y reprende toda obra maligna, toda obra perversa de las tinieblas, Señor mi Dios. Desarraiga, Señor mi Dios, toda maldad, Señor mi Dios.
trae sanación, trae salvación a cada hogar, a cada familia. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga, un abrazo grande y recuerda que el mayor placer de Dios es amar y amarnos a nosotros. Dios te bendiga, un abrazo grande, bendiciones.